A ver, bueno, pues vamos a corregir. ¿Me podéis decir, para no perder el tiempo, la página? 137. Ejercicio 4. Y solo 49 grados. Vale, dime los datos que daba. El seno de 12 es igual a 0,2. El seno de 37 es igual a 0,6. Hay el coseno de 12, tangente de 12, coseno de 37 y tangente de 37. Calcula a partir de ellas las razones trigonométricas de 42. Muy bien, vale, perfecto. Vale, pues venga, entonces... Apagad la luz, por favor, porque no... sí, mejor apagad la luz. Vale, muy bien. Bueno, pues con estos datos, como yo lo que tengo que hallar es el seno y el coseno de 49, que es precisamente 12 más 37, ¿no? Pues necesito conocer seno y coseno de 12 y de 37. Con el seno de 12, como 12 está en el primer cuadrante, pues nada, directamente el coseno de 12 es más la raíz cuadrada de 1 menos 0,2 al cuadrado, ¿no? ¿Y me podéis decir cuánto da esto? 0,98, perfecto. Y con la misma, por lo mismo, pues el coseno de 37, como también está en el primer cuadrante, es la raíz cuadrada de 1 menos 0,6 al cuadrado, que esto es 0,8, ¿no? El coseno de 37, ¿no? 0,8. Vale, bueno, pues ya con esto puedo calcular el seno y el coseno de 49, ¿verdad? Entonces yo escribo la fórmula. Siempre que la vaya a utilizar, la tengo que escribir. El seno de 49 es el seno de 12. Podéis poner 37 más 12, da lo mismo, ¿vale? Será el seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. Podéis ponerlo de cualquiera de las maneras. Aprendéroslo como queráis, pero aprendéroslo. El seno de 12 es 0,2, el coseno de 37 es 0,8, el coseno de 12 es 0,98 y el seno de 37 es 0,6. Y estas cuentas dan 0,748, 0,75. Vale, redondeando 0,75. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda de esto? No. Alessandro. Vale. Coseno de 49. Renz, ¿lo has entendido? Vale. Coseno de 12 más 37. ¿Beilli está aquí hoy o no? Beilli. Ah, te has confundido en la fórmula del coseno de 49. Corrígela, te mandé un correo y te lo dije, ¿vale? Esto es coseno del primero por coseno del segundo. Menos, Beilli. Ah, me has puesto más. Corrígelo. ¿Te das cuenta? Vale, te he puesto el positivo igual, pero corrígelo. Menos seno de 12 por seno de 37. ¿Vale? Bueno, pues nada, ya tenemos. Coseno de 12 es 0,98 por coseno de 37, que es 0,37. Menos seno de 12, que es 0,2 por 0,6. Y esto da 0,66. 0,67. 67, perfecto. Bueno, como ya tengo el seno y el coseno, pues ya puedo hallar la tangente de 49, ¿vale? Que hoy vamos a ver una fórmula, pero en principio, como esto me lo pide y yo sé que la tangente la puedo hallar dividiendo el seno entre el coseno, pues la tangente de 49 es seno de 49 entre coseno de 49, ¿vale? Y esto es 0,75 entre 0,67. ¿Y esto cuánto sale? ¿Me lo podéis decir? 1,1. Pues ya está, ya tengo las tres razones trigonométricas que me han pedido. ¿Vale? ¿Alguna duda? Dime, ¿alguna duda? ¿Quién me estaba diciendo algo? Nada. Pablo, ¿alguna duda? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues vamos a obtener hoy, fijaos que la tangente de 49 la hemos obtenido dividiendo el seno entre el coseno, ¿no? Pero
Si tengo una fórmula para hallar el seno de alfa más beta y otra para el coseno de alfa más beta, pues voy a ver si puedo obtener una fórmula para la tangente de alfa más beta, ¿vale? Y entonces ponemos tangente del ángulo suma. Bueno, la tangente de alfa más beta... Se me había olvidado ya lo que era llevar tanta mascarilla, ¿eh? Bueno, la tangente de alfa más beta, como todos sabemos, la tangente es el seno entre el coseno, ¿no? Vale, el seno de alfa más beta, por la fórmula que hemos demostrado el otro día, es seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por el seno del segundo, ¿no? Y el coseno de alfa más beta es coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Bueno, y yo digo ya, madre mía, pues para eso me vale más calcular primero cada una y luego dividir. Bueno, pero yo quiero obtener una fórmula. Entonces, yo sé que la tangente es seno entre coseno, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a dividir las dos, el numerador y el denominador de esta fracción por la expresión coseno de alfa por coseno de beta, ¿vale? Tanto lo de arriba como lo de abajo. Las voy a dividir por esta expresión, ¿vale? Y entonces, esto tengo así, coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, ¿vale? Y esto aquí sería coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. ¿Vale? Muy bien. ¿A alguien se le ocurre qué puedo hacer ahora? ¿Esto porque está cerrado? A ver. ¿A alguien se le ocurre qué puedo hacer ahora? Venga, una sugerencia. Una sugerencia. ¿Qué se os ocurre? ¿A nadie se le ocurre nada? A ver, en esta fracción de aquí arriba, ¿qué tengo? Una suma dividido por esto, ¿no? Pues esto lo puedo separar en una suma de dos fracciones, ¿sí o no? Y aquí abajo, pues lo mismo, ¿no? ¿Vale? Como tengo una sola fracción, lo que puedo hacer es separar cada una de esas fracciones en suma o resta de dos fracciones. ¿Entendéis lo que estoy haciendo? Vale, y ahora, ¿qué se os ocurre que podemos seguir haciendo aquí? A ver, ¿qué más podemos hacer? Hombre, pues aquí esta fracción, ¿qué puedo hacer en esta fracción? Chicos, chicas, ¿estáis dormidos después de Navidad, que con ese pedazo de vacaciones que habéis tenido? A ver, ¿qué pasa aquí en esta fracción? Pues que el coseno de beta se me simplifica, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces me quedaría seno de alfa entre coseno de alfa, ¿no? Más, ¿qué le pasa a la segunda fracción? El coseno de alfa se me simplifica, luego me quedaría seno de beta entre coseno de beta, ¿no? ¿Y qué pasa en esta fracción de aquí abajo? Y entonces no me queda nada. ¿Qué me queda? 1, me queda 1. Una cosa entre sí misma es 1, ¿no?
Menos, y aquí, anda, pues aquí no se me simplifica nada, ¿no? No, pero fijaos que puedo separar esta fracción y esta fracción, ¿no? Luego me quedaría seno de alfa entre coseno de alfa por seno de beta entre coseno de beta. Y entonces, ¿qué? Pues ya no hay más que ver. ¿Quién es seno de alfa entre coseno de alfa? Pues la tangente de alfa. ¿Y quién es seno de beta entre coseno de beta? Pues tangente de beta. Y aquí, 1 menos, ¿quién es esto? Y esto tangente de beta. Tangente de alfa por tangente de beta. Y ya tengo la fórmula de la tangente de alfa más beta en función de las tangentes de alfa y de beta. ¿Entendéis? Que era lo que pretendía, ¿vale? Una fórmula que me diera la tangente de alfa más beta en función de las tangentes de los ángulos alfa y beta, ¿vale? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? ¿El qué? No, pero si tú no tienes que hacer la demostración siempre. Tú lo que tienes que hacer es simplemente aplicar esta fórmula. O sea, saber la tangente de alfa, saber la tangente de beta y ya está, y hacer esta operación. Nada más. O sea, esto es la demostración, todo esto es la demostración, esto no hay que hacerlo siempre. Lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula esta, ¿vale? Cristian. ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos entonces a... Ya hemos obtenido todas las razones trigonométricas del ángulo alfa más beta, ¿no? Bien, pues vamos a obtener ahora las razones trigonométricas del ángulo alfa menos beta. Ya sabemos las de la suma, pues vamos a calcular ahora las de la diferencia, ¿no? Pero tengamos en cuenta un pequeño detalle, y es que, vamos a ver, el ángulo alfa menos beta, ¿no? No es más que la suma del ángulo alfa más el ángulo opuesto de beta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Luego, yo esta resta la voy a transformar en una suma, porque yo sí que me conozco el seno y el coseno de la suma, ¿sí o no? Entonces, yo puedo poner que el seno de alfa menos beta es lo mismo que el seno de alfa más el opuesto de beta, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces ahora ya tengo el seno de una suma, ¿lo veis? Y entonces ahora digo, pues esta me la sé, esto es seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por el seno del segundo, ¿no? Y entonces ahora yo digo, anda, pero claro, aquí me aparece menos beta es el opuesto de beta. Y yo digo, pero bueno, no pasa nada. Nosotros sabemos la relación que hay entre las razones trigonométricas de ángulos opuestos, ¿sí o no? ¿Cómo son los senos de ángulos opuestos? ¿Cómo son los senos de ángulos opuestos? A ver, venga, así, pensándolo en plan rápido. Un ángulo su opuesto, seno, seno. ¿Cómo son los senos? Los senos son opuestos. Opuestos. ¿Y cómo son los cosenos? Iguales. Iguales. Y las tangentes también opuestas. Y las tangentes también opuestas. Uy. Bueno, pues teniendo en cuenta esta relación, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer es sustituir esto por sus razones trigonométricas. Seno de alfa por coseno de beta, ¿vale? Porque el coseno del opuesto de beta vale lo mismo que el coseno de beta, ¿no? ¿Lo veis? Vale, más coseno de alfa por el seno de menos beta. El seno de menos beta es menos seno de beta, ¿no? Y entonces ahora ya, bueno, como esto está aquí multiplicando, ¿no?
este menos, pues más por menos, ¿cómo me quedaría? Menos. Luego esto me quedaría seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. ¡Oh, qué fácil! Porque es que es la misma que la de la suma, pero en lugar de sumar, pues restar seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta, ¿vale? Ya tengo mi formulita, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, pues ahora vosotros me vais a obtener la del coseno y la de la tangente, siguiendo exactamente el mismo proceso. Venga. Venga, doble positivo al primero que me lo diga. Vamos, venga. ¿Todo el mundo ha copiado esto ya? ¿Sí? Pues venga. Seguimos exactamente el mismo proceso. Ya está. ¿Ya está? A ver. ¿A alguien más le ha salido? A ver, enséñame. Unos menos. Aquí te falta poner el seno. Ay, sí. Y aquí, vale, ya lo he puesto. Vale, muy bien, muy bien. ¿Cómo? El coseno y la tangente. ¿Alguien más lo ha hecho ya? Venga. La tangente también. Bueno, ¿ya? Venga, vamos a verlo. ¿A quién le había salido esto? Fijaos que es seguir exactamente los mismos pasos que teníamos en para calcular el seno, ¿no?
el coseno de alfa menos beta es el coseno de alfa más el opuesto de beta, ¿no? Aplico la fórmula, coseno por coseno menos seno por seno, y luego sustituyo el coseno de beta y el seno de menos beta por sus valores en función de beta, ¿no? Luego es coseno de alfa por coseno de beta, porque valen lo mismo, y el seno de menos beta es el opuesto del seno de beta. Luego este menos por este menos me quedaría más. Por tanto, el coseno de alfa menos beta me queda eso. ¿A quién le había salido? Muy bien, Pablo, Mar, Bey, Alessandro. ¿Vale? Muy bien. Ahora os pongo los positivos. Y la tangente, pues lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta que la tangente del opuesto es la opuesta de la tangente. La tangente de alfa menos beta sería la tangente de alfa más el opuesto de beta. Tangente de alfa más tangente de menos beta partido de 1 menos tangente de alfa por tangente de menos beta. Como estas son opuestos, aquí me queda un menos y aquí un más, ¿vale? Y esta es la fórmula de la tangente de alfa menos beta, ¿vale? ¿Entendido? Vale, perfecto. Bueno, pues ahora os pongo un ejercicio tipo examen, ¿vale? ¿De acuerdo? Calcula las siguientes razones trigonométricas. Esas dos, venga. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es 5 pi partido 4. 5 pi cuartos menos pi, sí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues a ver, pi es 180. Pues poner esos ángulos que están en radianes, ponerlos en grados, ¿no? Venga, pues empezamos. Mientras voy a poner los positivos que me habéis dicho. Vale. Bueno, pues nada, lo hacéis para mañana, pero vamos. Lo único que tenéis que hacer es... Ah, no, si este no es nuestro timbre, ¿no? Ay, qué susto. Menos mal, menos mal. Venga, vamos. Vale, vale. Ay, es que hay que volver a acostumbrarse a todo. Venga. ¿Quién es 3 pi medios? 270. 270. Pues venga. Seno de 270. Menos, ¿quién es pi cuartos? 45. 45 grados. Y esto es una diferencia, ¿vale? Y no es ninguna relación que conozca, ¿vale? Porque si aquí tuviera 2pi menos tal o pi más algo, pues podría aplicar la relación entre las razones trigonométricas que conozco, pero esta no hay ninguna relación que yo conozca, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Aplicar las razones trigonométricas del ángulo suma y diferencia, ¿vale? Luego esto es seno del primero por coseno del segundo menos, porque como esto es resta, aquí tengo un menos, coseno del primero por seno del segundo. ¿Vale? Y estas razones trigonométricas me las sé. ¿Cuánto vale el seno de 270? Menos 1. ¿Cuánto vale el coseno de 45? Raíz de 2 partido de 2. Menos. ¿Cuánto vale el coseno de 270? 0. Y el seno de 45, raíz de 2 partido de 2. Luego esto aquí es igual a menos raíz de 2 partido de 2. Fácil, ¿eh? Venga, os dejo el segundo.
Pero como veis, estas razones trigonométricas hay que sabérselas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ya. El segundo ya. A ver, esto sería coseno de, ¿quién es 5 pi cuartos? 225. 225. Menos 180, ¿no? Vale, luego esto sería coseno de 225 por coseno de 180 más seno de 225 por seno de 180. Bien, las de 180 me las sé por la tablita, ¿verdad? ¿Y las de 225? No quiero que usemos la calculadora. Luego las de 225, si no me las han dado, las tengo que deducir, ¿no? ¿Sí o no? Vale, pero ¿en qué cuadrante está 225 grados? Venga. Tercer cuadrante. 225 grados está en el tercer cuadrante. ¿Cómo busco en el ángulo relacionado? Del primero le resto 180, ¿no? Y me sale 45 grados, ¿vale? Luego el seno de 225 y el coseno de 45 son opuestos y el coseno de 225 y el coseno de 45 son opuestos, ¿vale? Por tanto, yo aquí puedo poner, en lugar de coseno de 225, menos coseno de 45 por coseno de 180 más, paréntesis, menos seno de 45 gracias, por el seno de 180, ¿no? Y ahora estas ya sí que me las sé todas, ¿no? ¿Vale? Fijaos que lo que he hecho es relacionar el coseno de 225 con el opuesto del coseno de 45 y el seno de 225 con el opuesto del seno de 45 y que esto lo tengo que ver yo, ¿vale? Porque claro, evidentemente yo tengo la calculadora y yo puedo coger esto de la calculadora, pero lo que no me va a decir la calculadora es esto, ¿vale? Y esto lo tengo que poner para que Maribel sepa que me sé las relaciones, ¿vale? Luego esto ya sustituyo y esto me queda igual menos coseno de 45 menos raíz de 2 partido de 2. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1, muy bien. Más el opuesto, el seno de 45 menos raíz de 2 partido de 2 por el seno de 180 que vale 0. Esto es igual a raíz de 2 partido de 2, ¿vale? Bueno,
Aquí lo tenéis. Bueno, este dibujito lo borro, ¿vale? Pero bueno, queda grabado en el vídeo cómo lo hemos relacionado, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya tenemos conocidas, que ya sabemos cómo aplicar estas razones trigonométricas, vamos a ver ahora cómo a partir de estas fórmulas podemos obtener otras fórmulas como las razones trigonométricas de un ángulo doble de otro, que se llaman razones trigonométricas del ángulo doble. ¿Vale? Es decir, a mí me van a dar las razones trigonométricas del ángulo alfa, ¿vale? Y yo quiero conocer las razones trigonométricas del ángulo doble de alfa, ¿vale? Eso es lo que yo quiero calcular. Pero yo digo, bueno, vamos, pero es que fíjate que el doble de alfa no es más que alfa más alfa, ¿sí o no? Pues, ¿y yo conozco las razones trigonométricas del ángulo suma? Pues sí, pues aplicando las razones trigonométricas del ángulo suma voy a poder obtener estas razones trigonométricas. El seno del ángulo doble de alfa será lo mismo que el seno del ángulo alfa más alfa. Y como esto es el seno de una suma, diré esto es el seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. Pero si es que estoy escribiendo lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, que esto es, fijaos que esta cosa de aquí y esta cosa de aquí es exactamente la misma, ¿no? Y una cosa más ella misma es 2 veces esa cosa, ¿no? Luego ya tengo que el seno del ángulo doble de alfa es el doble del seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Vale? Venga, doble positivo, ¿quién me saque el coseno? Siguiendo el mismo proceso. ¿Ya? ¿Qué te ha salido? No. Cuidado. Una cosa más ella misma es el doble de esa cosa. No es coseno al cuadrado. Exactamente. Porque una cosa por ella misma es el coseno al cuadrado. ¿Vale? Muy bien, Juliana. Doble positivo otra vez. Madre mía, hoy estás que te sales. Vale, pues venga. Ahora ya, por el mismo método, la tangente. ¿Todo el mundo ha entendido esto? ¿Eh? Fijaos que aquí lo que tengo es coseno por coseno. Cristian, ¿lo has entendido? Sí. ¿Ren? Sí, seguro. Venga, pues vamos con la tangente del ángulo doble, que es la tangente de alfa más alfa, que por la fórmula del ángulo suma es tangente de alfa más tangente de alfa partido 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa. Una tangente más otra tangente es 2 veces la tangente. Y esto es 1 menos tangente por tangente, pues tangente cuadrado. Luego ya tengo que la tangente de 2 alfa es 2 por tangente de alfa partido de 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Son muchas fórmulas, ya lo sé, pero es que hay que aprendérselas, porque además es que las vamos a necesitar al año que viene también, ¿vale? O sea, es que estas fórmulas se usan muchísimo, ¿vale? Bueno,
pues ya tenemos la del... Fijaos que, conocido esto, pues podríamos calcular aquí, fijaos que me han dado, por ejemplo, en este ejercicio, a ver, en este, podría conocer yo, si me dan el seno de 12, que es 0,2, como ya tengo calculado el coseno de 12, ¿podría hallar el seno y el coseno de 24? Pues sí, fijaos, ¿cómo haríamos? Imaginaos que me dan el seno de 12, que era igual a 0,2, ¿no? Entonces, con esto calculo el coseno de 12, que era la raíz cuadrada de 1 menos 0,2 al cuadrado, que daba 0,98, ¿no? Vale. Y entonces ahora lo que me están pidiendo es razones trigonométricas del ángulo 24 grados. Razones trigonométricas de 24 grados. ¿Por qué 24? Porque es el doble del ángulo 12, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir que el seno de 24 es 2 veces el seno de 12 por el coseno de 12, ¿no? Y ya, pues esto es hacer cuentas. 2 por 0,2 por 0,98. A ver, un alma caritativa que me haga esta cuenta. 0,392. Vale. Y ahora ya el coseno. Venga, el coseno de 24, pues sería coseno cuadrado de 12 menos seno cuadrado de 12. Y esto sería... Bueno, mirar a ver si me he equivocado o no. Sale 0,921. Vale, 0,92. Bueno, y la tangente de 24... Ay, no tenía calculada la tangente de 12, ¿me podéis decir? 0,2. Vale. Bueno, claro, es que 0,98. Vale, pues 2 por 0,2 partido de 1 menos 0,2 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto da eso? 0,42. ¿Vale? Es decir que, bueno, y ya a partir ahora de las de 24 podría obtener las de 48, etc, 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 ¿no? ¿Vale? Es decir, que esto lo que me dice es que conocidas las razones trigonométricas de un ángulo alfa, ¿vale? Yo puedo calcular siempre su ángulo doble, ¿vale? A ver, una cosita. Fijaos que esta demostración es súper fácil, ¿vale? Esta es una de las demostraciones que puedo pedir en el examen, ¿vale? Obtener de manera razonada seno y coseno de 2 alfa, ¿vale? Lo único que hay que hacer es esto que pone aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero que sepáis que esto hay que sabérselo, esta demostración hay que sabérsela, porque es una de las preguntas teóricas que puedo poner en el examen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿a qué hora acaba esta clase? Porque es que no lo sé, acaba menos cuarto, creo, ¿no? Vale, entonces me queda tiempo. Vale, bueno, pues vamos entonces, una vez que ya sabemos las razones trigonométricas del ángulo doble, pues ¿cuál me apetecería calcular ahora? Pues las del ángulo mitad, está claro, ¿no? El doble, la mitad, están como muy relacionados, ¿verdad? Bueno, pues vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo mitad de un ángulo dado. Bueno, conocidas las razones trigonométricas de alfa,
vamos a calcular las razones trigonométricas de su ángulo mitad, o sea, alfa entre 2. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Bueno, para esto voy a utilizar unas fórmulas que ya conozco. Como ya sabéis, la relación fundamental de trigonometría la cumplen absolutamente todos los ángulos, ¿verdad? O sea que, en particular, también la cumplirá mi ángulo alfa medios, evidentemente, ¿no? Es decir, por la relación fundamental de trigonometría, sabemos que el seno al cuadrado de alfa medios más el coseno al cuadrado de alfa medios, pues vale 1, ¿verdad? Eso lo sé porque eso lo cumplen absolutamente todos los ángulos, ¿vale? Es la relación fundamental de trigonometría. Muy bien. Ahora bien, fijaos en una cosa. ¿Qué relación hay entre el ángulo alfa y alfa medios? Pues hombre, alfa medios es la mitad del ángulo alfa, ¿no? Escuchadme atentamente todos esto, que es importante. Levantad la cabeza y mirad al frente. Alfa medios es la mitad de alfa, ¿no? Vale, ahora, ¿cómo es alfa con respecto a alfa medios? El doble, ¿vale? Alfa es el doble de alfa medios, ¿no? ¿Sí o no? Vale, entonces yo puedo aplicar las razones trigonométricas, ¿no? Calcular, por decirlo de alguna manera, las razones trigonométricas de alfa en función de las de alfa medios, porque alfa es el doble de alfa medios, ¿sí o no? Es decir, que yo podría poner que el coseno al cuadrado, a ver, esperad, mejor de la otra forma. ¿Quién sería el coseno de alfa? Que es el doble de alfa medios, pues sería el coseno al cuadrado de alfa medios, ¿no? Menos el seno al cuadrado de alfa medios, porque lo acabamos de demostrar, ¿no? Fijaos aquí atrás, fijaos aquí. ¿Qué hemos obtenido? Que el coseno del ángulo doble es el coseno al cuadrado de su mitad menos el seno al cuadrado de su mitad, ¿sí o no? ¿Lo veis? Entonces, eso mismo lo puedo aplicar yo aquí, porque claro, alfa medios es la mitad de alfa, ¿vale? Luego, esta fórmula la tengo porque alfa es el doble de alfa medios, ¿verdad? Entonces, fijaos qué curioso, porque yo tengo aquí una relación entre el seno cuadrado y el coseno cuadrado de alfa medios y aquí otra relación entre el seno cuadrado y el coseno cuadrado de alfa medios. Si yo esto lo coloco de manera estratégica, pues de la siguiente manera. Fijaos, si yo esto lo coloco así, coseno cuadrado de alfa medios más seno cuadrado de alfa medios. Esto es igual a 1, ¿verdad? Fijaos que lo único que he hecho es escribir primero el coseno y luego el seno, ¿vale? Y ahora, esta de aquí abajo pongo coseno cuadrado de alfa medios menos seno cuadrado de alfa medios, esto es igual al coseno de alfa, ¿no? Lo único que he hecho es esto, ponerlo aquí detrás, ¿lo veis? Nada más. Y entonces veo, esto es seno cuadrado, entonces veo que yo tengo aquí dos ecuaciones. ¿Yo las puedo sumar? Hombre, pues claro, ¿por qué no? Pero si las sumo, fijaos qué es lo que pasa. Pues que estas dos cosas se me hacen cero, ¿no? Y entonces tendría coseno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo, pues 2 veces ese ángulo, ¿sí o no? El coseno cuadrado de ese ángulo, ¿sí o no? Igual a 1 más coseno de alfa. Y yo de aquí, si a mí lo que me interesa conocer son las razones trigonométricas de alfa medios, hombre, pues de aquí ya puedo despejar, ¿no? Y entonces diría, pues hombre, el coseno cuadrado de alfa medios es
1 más coseno de alfa dividido entre 2, ¿no? Este 2 que está aquí multiplicando, me lo paso a dividir al otro miembro, ¿lo veis? Y ahora digo, pues el coseno de alfa medios será, eso sí, más menos la raíz de 1 más coseno de alfa entre 2. Y ya conozco lo que vale el coseno de alfa medios, ¿no? Y el signo, pues hombre, el signo depende de donde esté alfa, ahí estará alfa medios, ¿no? Y entonces lo tengo que elegir dependiendo. Bueno, si ahora en lugar de sumar estas dos fórmulas las restamos, lo que vamos a obtener es el seno de alfa medios, ¿vale? Bueno, como ya son menos cuarto, si queréis, os lo dejo como ejercicio para mañana, ¿vale? ¿De acuerdo? Y me lo mandáis por correo. Os voy a poner en Classroom porque quiero que hagáis algunos ejercicios del libro. ¿Vale? Os lo pongo en Classroom ahora en 15 minutos, ¿vale? Venga, os pongo los deberes, las tareas en Classroom.